días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar repollitas, como le llamamos en Colombia, o profiteroles o bombas. Este tiene diferentes nombres. Esta receta es de origen francés y no es nada difícil, así que no nos quedemos con los antojos y empecemos esta receta. Lo primero que vamos a hacer es reunir todos los ingredientes de la masa. Iniciamos con 200 mililitros de leche, 150 mililitros de agua, 150 gramos de harina de trigo o harina común, una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Vamos a necesitar también de 4 a 5 huevos y finalmente 100 gramos de mantequilla. Todos estos ingredientes también te los voy a dejar al final de cada receta y también en la cajita de información. Ahora nos vamos a la estufa donde tengo una olla a fuego medio y vamos a integrar la leche y el agua. Inmediatamente vamos a agregar el azúcar y la sal, mezclamos y dejamos a que el azúcar y la sal se disuelvan muy bien. Luego integramos la mantequilla y poco a poco vamos a notar cómo esta mezcla de la leche con el agua se empieza a calentar y empieza a fundir la mantequilla, que es lo que estamos buscando. Esto te va a tomar alrededor de unos 5 a 10 minutos. Sigue mezclando y pasado unos 2 minutos más ves que empieza a hervir, y en este preciso momento lo que vamos a hacer es apagar el fuego e inmediatamente después de mezclar vamos a integrar toda la harina de trigo, pero de golpe. No lo vas a integrar poco a poco, sino toda de golpe en la mezcla caliente que ya tenemos. Ahora, con ayuda de una espátula o de una cuchara, vamos a empezar a integrar la harina con esta mezcla caliente. Inicialmente van a haber muchos grumos, inicialmente no vas a ver que tome cuerpo esta mezcla, pero poco a poco te vas a dar cuenta que se empiezan a eliminar estos grumos y se empieza a mezclar muy bien la harina con esta mezcla caliente. Hay que seguir mezclando, no se puede parar, y ve eliminando con la ayuda de la espátula o de la cuchara esos grumos que veas. La idea es tener una masa que esté completamente brillante, lisa y sin grumos, tal cual como te muestro en este momento. Ahora vamos a dejar reposar esta masa que está bastante caliente y la vamos a dejar reposar, yo creo que por unos 5 minutos. Luego, en la mesa de trabajo voy a corroborar que la masa no esté muy caliente y corroboro que está perfecta, está tibiecita, pero no está muy caliente, porque de lo contrario corremos el riesgo que al integrar los huevos se nos vayan a cocinar en la masa bien caliente. Por eso es muy importante que no omitan este paso. Luego mezclamos o batimos muy bien un huevo y lo vamos a integrar a la mezcla. Y acá empieza la aventura de esta receta. Empezamos a integrar con ayuda de la espátula. Inicialmente esto va a parecer un desastre, como que no toma cuerpo, como que se empieza a cortar la masa, como que bueno, esto no está funcionando, pero tranquilos. Esta receta es de paciencia, poco a poco te vas a dar cuenta cómo se empieza a integrar el huevo con la masa y empieza a quedar brillante. Hasta que no termines de integrar muy bien ese huevo, no puedes agregar el otro. A mí me parece que la mejor manera es primero batir el huevo antes de integrarlo. Hay personas que integran directamente el huevo a la masa, pero pues eso es a decisión de cada persona. Háganlo así como yo lo hago, que me parece mucho más fácil. Después de agregar el segundo huevo, acá seguimos mezclando. Va a pasar exactamente lo mismo. Al inicio va a ser mucho más difícil, pero poco a poco te vas a dar cuenta cómo se empieza a mezclar. Repetimos el proceso con el tercer huevo y les quiero también aclarar algo. Es que estoy usando huevos tamaño L o AA. Entonces, si estás usando de pronto más pequeños, es muy importante que te des cuenta también el punto que estamos buscando de la masa. Después de ocupar el cuarto huevo en esta receta, vamos a ver si la masa cumple con el punto ideal, y el punto ideal es que tenga mucha caída,
que no quede muy fluida pero que tenga caída. Le hace falta un poco más, así que bato el quinto huevo, pero no lo voy a agregar todo. Vamos a iniciar con la mitad de este huevo. Voy a mezclar muy bien, exactamente como hice en los pasos anteriores. Cada vez va a ser mucho más fácil de integrar. Repito la prueba y ya está un poco más fluida, pero le hace falta un poquitico más, así que voy a integrar un poquitico más de la mezcla que me restó o que me sobró. Y este es el punto perfecto. Como se pueden dar cuenta, tiene caída, pero no queda tampoco muy fluida, como que se forma un pico. Ese es el punto perfecto que estamos buscando. Me ha sobrado un poquito del quinto huevo, así que por favor estén alertas para que a ustedes también les quede de esta manera. Y luego lo que vamos a hacer es ponerlo en una manga pastelera. Y vamos a empezar a formar los profiteroles. Yo ya tengo acá en una bandeja papel para hornear. Y vamos a hacer sencillamente una circunferencia. Y luego rellenamos la parte del centro y terminamos con un piquito hacia arriba. Y vamos a repetir exactamente el mismo proceso con todas las repollitas o profiteroles. El tamaño pues va a depender muchísimo de cómo les guste. A mí la verdad no tengo lío, me gustan grandes, pequeñas, medianas. Así que lo que yo les digo, no me complico. Esta es una receta que hago casera para comer acá en la casa. Así que una vez finalice con todas las repollitas, a mí me salieron en total 2 bandejas de estas, y luego con ayuda de el dedo, humedeciéndolo en agua, vamos a bajar esos piquitos que nos han quedado. Una vez termine de hacer este proceso, voy a llevar estos profiteroles o estas repollitas a un horno que está precalentado hace rato a 180 grados y lo vamos a dejar de 20 a 25 minutos. Ahora el relleno es tan importante como la misma receta de las repollitas. Yo estoy usando un relleno que hice para un postre que es uno de mis favoritos, que es parecido a una crema pastelera, pero en realidad este no lleva yemas de huevo. Así que yo te dejo por aquí arriba el enlace para que tú pases y lo veas y no nos extendamos mucho en esta receta. Este es el resultado final. Ya están listas las repollitas. A mí me tomó 23 minutos aproximadamente. Tiene que ir mirando que estén doradas por la parte de arriba y que estén muy bien cocidas. He abierto esta y como te puedes dar cuenta están perfectamente cocidas al interior. Ellas van a quedar un poco huecas, por eso son perfectas para rellenar. Ahora con ayuda de un cuchillo lo que vamos a hacer es abrir cada repollita y de esta manera la voy a preparar para poner el relleno. El relleno yo ya lo he llevado a la nevera para que tome un poquito más de consistencia. Una vez termine de cortar todos mis profiteroles, pongo la mezcla de la crema pastelera sin huevo y vamos a rellenar cada uno de estos profiteroles o de estas repollitas deliciosas. En Colombia es muy popular también rellenarlas de arequipe, son unas de mis favoritas, así que rellené algunas también con arequipe, pero te quiero mostrar esta porque esta crema me parece que es muy suave y le va súper bien a los profiteroles o a las repollitas o bombas, como le conozcas en tu país. Una receta muy fácil, una receta que no es complicada, simplemente seguir los pasos y como se pueden dar cuenta, todos podemos hacer en casa nuestra propia versión y rellenarlas de chocolate, rellenarlas de dulce de leche o de arequipe, rellenarlas de esta crema o rellenarla de crema pastelera, incluso de chantilly, espolvorear azúcar glass, en fin, esto tiene muchas variantes dependiendo de lo que a usted le guste. Estas son las que yo he preparado, algo muy sencillo, no me he complicado la vida, quedaron deliciosas, maravillosas. Este es el resultado final. Y bueno, si has llegado hasta acá, yo te invito a que te suscribas al canal Achiote y a que actives la campanita en la función de todos. Y mientras yo pruebo esto, ¿qué tal si me regalas un like? Si te ha gustado esta receta, y te invito para que no te quedes con las ganas y te animes a hacer esta receta súper fácil, deliciosa y que a todos nos encanta.
Recuerda que al final siempre te voy a dejar todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información, y no me puedo ir sin invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Un beso grandote.